Que el 2022 marca un antes, una pauta para un antes y un después en el tema de seguridad en El Salvador. Es realmente histórico el nivel de seguridad en el que estamos y el reto es mantenerlo. El reto es que lo que se ha logrado se mantenga en el tiempo y que no se reproduzca el flagelo de las pandillas en la comunidad salvadoreña. Yo creo que ese es el desafío, mantenerlo y evitar que se replique. Realmente la seguridad sienta las bases o genera las condiciones por parte del gobierno para que se pueda desarrollar y efectivizar el goce de otras garantías como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho, es decir, muchos derechos ahora se han sentado las bases para que el Estado ahora pueda garantizarlos de mejor manera que antes no podía, precisamente porque el control territorial pertenecía a las pandillas. Entonces el régimen de excepción como complemento del plan control territorial me parece fundamental, no solo por los 15 días que amplía el término de la detención provisional, sino además porque crea en la psique de las personas que es el régimen el que les está dando seguridad. Entonces es fundamental porque además también crea en la psique de los delincuentes que el régimen es el que los está metiendo en la cárcel. Entonces el empoderamiento de la ciudadanía al final del día creo que va a llegar a ser un punto en el que ya no se va a poder combatir a las pandillas que todavía van a quedar escondidos, a los pandilleros, sino es a través de la denuncia ciudadana. Por eso es que el régimen es importante en el empoderamiento, en el proceso de empoderamiento de las personas y también en el proceso de destruir el empoderamiento que tenían las pandillas, a la inversa. Entonces, en el tema de seguridad, pienso que el 2022 es un antes y un después en la historia de El Salvador. Con el tema del régimen de oposición, dice que se trae con el tema electoral, ya se viene el año de elecciones. Yo creo que el tema electoral cae de su propio peso, es decir, hay algo positivo en la implementación de una política pública que le genera rédito electoral y yo creo que sería un poco absurdo el no explotarlo. Pero, sin embargo, me parece que es necesario el régimen por las razones que yo ya expliqué. Al inicio se creía que eran solamente 15 días de régimen, pero ahora continuarán en el 2023. ¿Cómo ves? Y muy probable va a continuar hasta que haya correlación de fuerzas, porque lo que se debe crear en la mente ciudadana de las personas honradas es precisamente ese empoderamiento. Ese empoderamiento es una cultura, no lo vamos, es decir, el decreto del régimen tampoco es que en automático genera la idea de que vamos a denunciar, ya no le tengo temor a las pandillas. Sí ha funcionado así mucho, pero hay personas que aún sienten el temor porque hay una cultura de terror generada por estas pandillas que hay que cambiar. Es una cultura y una cultura no se cambia en 2 meses, 3 meses. Es decir, necesitamos que este régimen permanezca en el tiempo, precisamente no porque suspende garantías, porque eso ya es una falacia. Yo creo que todos estamos claros que a pesar que se llame régimen de excepción, que a pesar que se construye para suspender garantías, en la realidad se aplica por los 15 días de prórroga y que eso es una falacia que se ocupa en las oposiciones para criticar el régimen, pero que se necesita para crear esa cultura de empoderamiento de la ciudadanía que solo se va a crear en el tiempo, con el transcurso del tiempo, en el cual sea además sostenible y que se mantengan los resultados que se están manteniendo, que se están dando ahora. ¿Qué riesgo se sucedería o qué pasaría si se suspende el régimen? El problema que yo le veo si se suspende el régimen es esta idea que tienen tanto los pandilleros de empoderamiento que están perdiendo como la ciudadanía en el tema de empoderamiento para la denuncia y perderles el temor a los pandilleros. Además de los 15 días que esto estaría limitando a una policía que tenemos ya bastante cansada de estar luchando en esto, las capturas que son todavía masivas en el término jurídico para presentar requerimientos y fundamentar por cada una de las personas detenidas, sigue siendo necesario el tema de los 15 días, entonces esto vendría como a imposibilitar la fundamentación por parte de los fiscales de estos requerimientos en los tribunales especializados. Eso, es decir, a la inversa de lo que estábamos hablando originalmente, si se suspende, yo creo que ese sería el daño porque la población realmente en las encuestas y en las entrevistas y en las opiniones que nosotros escuchamos, opinan que el régimen les está dando seguridad. Entonces esa seguridad, ese pensamiento les provoca un empoderamiento que facilita la denuncia ciudadana. Y sin la denuncia ciudadana estamos en una etapa y vamos a llegar a una etapa en donde sin la denuncia ciudadana las autoridades no van a poder avanzar, porque necesitamos saber en dónde están escondidos, en el momento en el que estén escondidos y la reacción también de las autoridades para que la confianza generada no se pierda, para poder continuar acabando con las pandillas. Ya no están en las calles, ya no tienen el territorio, ya no tienen poder de reclutamiento, ya no tienen poder de cobrar extorsiones. Entonces, sin la denuncia ciudadana no se va a poder hacer la extracción de los pandilleros que todavía están escondidos y que no han migrado o que todavía no han sido capturados.